Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente del Pensamiento, que lo estamos realizando desde mi provincia. Y tenemos con nosotros a un hombre que ha dedicado desde que comenzó este flagelo, totalmente a estudiar, a analizar y a trabajar para tratar de que las cosas se puedan superar de alguna manera, o por lo menos mejorar. Me refiero al doctor Fernando Achinelli, un estudioso de este tema, el COVID y la pandemia, a quien lo saludo y le agradezco enormemente su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Para mí es un profundo agradecimiento por la invitación y bueno, poder participar en este programa y poder hablar de todo lo que nos está ocurriendo en esta pandemia por COVID-19. Los comentarios que he escuchado y con las personas que he dialogado hablan que el doctor Fernando Achinelli le ha puesto todo su esfuerzo, toda la mejor manera de tratar de que esto no avance y sea lo mejor posible para los seres humanos. ¿Qué te parece, Fernando, si empezamos a hablar cómo están las cosas en nuestra provincia, ya que estamos hablando desde acá? Bueno, debemos contarles que en las últimas 3 semanas hemos tenido un aumento sostenido de los casos a lo largo de estos, podemos decir, 21 días, y nos habla de que debemos extremar los cuidados en cuanto a las medidas sanitarias. Como ustedes saben, hay varias localidades del interior de Corrientes que están con un aumento sostenido de casos y que han pasado a fase 2, como son las localidades de Goya, de Mercedes y de Cursucuatiá. Estas medidas son para evitar la propagación del virus. Todas estas medidas lo que buscan es cortar un ciclo viral del virus, disminuyendo la movilidad en estas localidades y de esta manera controlar lo que consideramos es un brote en estas localidades. El resto de la provincia, hay algunas que están en fase 3, y el resto de la provincia continúa con sus actividades normales, pero por supuesto extremando los cuidados. De todas maneras, sabemos que el ámbito de contagio son las reuniones sociales, por lo que los infectólogos constantemente recomendamos, ¿no?, evitar las reuniones sociales, respetar las burbujas familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con las que habitualmente estamos, no mezclar burbujas, ¿no? Y si lo vamos a hacer, tiene que ser con el uso del barbijo. Perfecto. Y vos estás como asesor del gobernador, etcétera. Estamos asesorando al Ministerio de Salud Pública, al Comité de Salud Crisis. Pública. Exactamente. Y el del hospital de campaña. Lo estás viendo, porque me han comentado muy favorablemente con respecto. Bueno, contarles que yo siempre cuando hablo del hospital de campaña hablo como una gran comunidad del equipo de salud. En este hospital que arrancó el 9 de julio, que tiene todas sus raíces, diríamos, en el primer trabajo que se realizó en el Hospital Llano desde el 11 de marzo, que fue el primer lugar donde se recibió a los pacientes COVID, cuando mucha gente tenía miedo, desconocíamos muchas cosas sobre COVID-19, fue el querido Hospital Llano el que puso frente a la batalla contra el COVID-19. Ese mismo equipo de salud se trasladó al hospital de campaña a seguir trabajando en este lugar y, por supuesto, sumamos personal de salud de todos los hospitales de Capital y muchos del interior de Corrientes. Conformamos una gran comunidad. Todas las personas que estamos aquí somos personas que vienen de los distintos hospitales con su capacitación, con sus raíces. Y bueno, la verdad que estamos poniendo el pecho en este lugar
en donde todos los días recibimos muchísimos pacientes infectados con COVID-19. Así que el trabajo es ímprobo y permanente, ¿no? Muchos profesionales están allí en el comité de campaña. Muchos profesionales, tenemos 3 sectores bien definidos en el hospital, que son el servicio de emergencia, que es el lugar donde se atiende a los pacientes que consultan por COVID-19, y en ese lugar se definen si esos pacientes tienen criterio o no de internación. Tenemos que recordar que en la pandemia, cuando arrancó en Wuhan, en China, y después se fue repitiendo cuando pasó por Europa y empezó en Estados Unidos, el 75% de los pacientes cursan de una manera leve la infección. Entonces estos pacientes no requieren internación. El 25% de los pacientes que están infectados, una gran proporción de ellos va a necesitar internación en sala de clínica para recibir oxigenoterapia y el tratamiento que le damos. Y lamentablemente un 10 a un 13% de ellos va a requerir una internación en terapia intensiva. Por eso que el servicio de emergencia, el servicio de triage, como lo definimos, es un lugar donde se define criteriosamente si los pacientes tienen criterio de internación o no. De ahí pasan a la internación a sala de clínica, donde actualmente tenemos una internación en los últimos días que va entre 150 a 170 internados, con un número importante de pacientes internados, y luego una internación en terapia intensiva, aquellos que requieran cuidados intensivos, entre 40 a 42 pacientes ventilados a lo largo de estas 3 semanas. Así que eso es el lugar bien definido en nuestro trabajo en el hospital de campaña. Fernando, me parece a mí, y vos estás de acuerdo, por cierto, hablamos de lo que están haciendo y ocurre en Corrientes. Tema de vacuna, ¿cómo estamos ahí? Bueno, con respecto a vacunas en Corrientes, aproximadamente el 85% de los mayores de 65 años ya han recibido al menos una vacuna o las 2 dosis de COVID-19. Esto es muy importante porque el principal factor de riesgo para infección por COVID-19 son los mayores de 65 años y su mortalidad va aumentando con cada década de la vida, ¿no? O sea que después de los 70 años tiene una letalidad del 14%. Por eso, nuestro principal foco son los mayores de 65 años. Y por supuesto, personal de la salud, que es el que está atendiendo constantemente a pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, y ahora se han agregado los pacientes inmunocomprometidos, así que la vacunación está yendo en un buen sentido. Obviamente, Un buen ritmo. en un buen ritmo, exactamente. El tema es el tema de la disponibilidad, que uno obviamente dispone de las vacunas que proporciona Nación, ¿no? El Ministerio de Salud de la Nación, y como sabemos, las vacunas es el oro para el mundo, los países se pelean por las vacunas, países como la Comunidad Europea que no dejan salir lotes de vacuna hacia el resto del mundo, así que es una lucha incansable todos los días para conseguir dosis de vacuna para el país y para la provincia. Fernando, yo cuando me acordé del tema vacuna que nos había preguntado, lo que te decía era, acordamos en 3 partes. La primera, refiriendo a nuestra provincia, a lo que ustedes están haciendo, etc. Ahora, el segundo capítulo, si queremos llamarle así, es con respecto al país. Y el tercero, cómo ve el tema en el mundo. Sí, con respecto a nuestra provincia, fuiste sumamente claro, sumamente analítico incluso. Así que me parece que hemos cumplido con eso. Ahora vamos al país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, con respecto al país, uno siempre tiene que analizar la situación sanitaria y, por supuesto, la situación socioeconómica con respecto a lo que sabemos en cuanto a la implementación de medidas restrictivas o no.
es muy importante cómo lo han hecho otros países que han trabajado en este tema, ¿no? Y por seguir casos como Corea del Norte, Corea del Sur, Japón u otros lugares donde han manejado la situación con respecto a los brotes. Nuestro país es grande, es amplio, entonces uno debería ir viendo la curva de crecimiento de los casos y en base a eso ir poniendo las medidas restrictivas con respecto al aumento de los casos. Por supuesto, cuidando el trabajo, cuidando también la situación social de las personas. Así que tenemos Singapur también, ¿no? Singapur tuvo un muy buen manejo de la pandemia y algunos países de Europa como Islandia o Finlandia que también tuvieron un muy buen control. Así que yo creo que uno debe mirar esos países que han hecho bien sus trabajos de cuarentena y yo creo que se basa en tres pilares fundamentales el manejo de la pandemia a nivel Argentina y a nivel del mundo. El testeo, o sea, poder identificar esos casos positivos, hacer la trazabilidad, seguir a sus contactos, aislarlos para que de esta manera cortar el aumento de casos. En segundo lugar, las vacunas. Es fundamental que vacunemos por lo menos a 3/4 partes de la población. Si logramos inmunizar al 70-75% de la población, habremos controlado la pandemia, el virus dejará de circular y solo quedará como reservorio y de esta manera podremos volver obviamente a una nueva normalidad, siempre con momentos de brote por COVID-19 en distintas regiones donde no se haya alcanzado esa vacunación, pero es muy importante que sigamos vacunando. Y un tercer punto que me parece fundamental es impedir que las nuevas variantes o nuevas cepas, como conocemos, circulen en nuestro país, porque estas variantes pueden traernos problemas con los pacientes los recuperados, no sabemos cuál es su rol, si pueden o no volver a infectar a los pacientes que ya tuvieron COVID-19, o con respecto a las vacunas, ¿no? Si pueden hacer escape inmunológico y escapar a las vacunas que estamos recibiendo actualmente. Por eso es muy importante el control en Argentina de las nuevas variantes que acechan en el mundo. Y hoy veían las noticias, Francia impone cuarentena a todas las personas que viajen de Sudamérica a Francia y seguramente muchos países europeos lo van a imitar para evitar que estas variantes se vuelvan emergentes o circulen en esos países. ¿Y vos crees que en otros lugares del país se está cumpliendo, de acuerdo a la visión que tenés desde acá, por favor, más amplio, se está cumpliendo con estos requisitos que son indispensables para que la gente tenga la tranquilidad de que no le va a faltar vacuna y tratamiento como corresponde? Yo creo que debemos aumentar el número de testeos, hay que intensificar los testeos. Todavía estamos con un número bajo de testeos, por lo tanto, si no testeamos no vamos a poder aislar a las personas positivas. Eso es algo que debemos intensificar. Y con respecto a inmunización, por supuesto, faltan todavía dosis de vacunas suficientes, porque con este ritmo no vamos a llegar a esa meta esperada, que es del 70% de vacunas. Así que se deben hacer aún muchos esfuerzos en ese sentido. A quienes se le compra y se trae la vacuna, ¿cumplen con los compromisos que asumen? No, como sabemos, el fin de semana llegaron las dosis prometidas de Oxford AstraZeneca por el proyecto COVAX, ¿no? Que es un proyecto mundial que garantiza a todos los países ciertas dosis de vacuna. Estas vacunas deberían haber llegado a fines de enero y llegaron recién en abril, así que vemos con cuánto enlentecimiento se llegan con estas dosis de vacuna. Por supuesto, 4 meses de atraso. De atraso. O sea, como sabemos, estamos muy retrasados en la inmunización. Pero bueno, es un tema que tiene que ver con los gobiernos. La OMS hace 15 días hizo una declaración, ¿no?, en donde pedía a los líderes mundiales que aprendamos de esta pandemia para que no nos vuelva a ocurrir dentro de 5 años cuando vuelva a emerger otro virus de estas características y
podamos poner todos los esfuerzos. No nos sirve de nada que un país acumule vacunas cuando el resto de los países no puede inmunizarse. Y sí, Claro. como decía, siempre repito las palabras del Papa Francisco, ¿no? Cuando arrancó esta pandemia. En este barco estamos todos, si no, todos tenemos que ayudarnos y salvarnos, porque si alguien en el barco no se ayuda, ese barco se va a hundir. Así que yo creo que los países debemos hacer todos los esfuerzos para distribuir las vacunas equitativamente. Y más, Fernando, si tenés el aval y una solicitud concreta y seria de la Organización Mundial de la Salud, creo que lo menos que puede hacer es tratar de cumplir. Es así. Vemos que este virus, coronavirus, probablemente haya emergido de muchas consecuencias ambientales, y eso hace que, no por ser alarmista, pero obviamente en nuestro horizonte uno puede ver que en algún momento puede volver a aparecer algún otro virus de estas características, y esto que hemos vivido ahora nos tiene que servir de enseñanza para que el mundo se una en los esfuerzos al principio, ¿no? De hablar muy pronto de la aparición de los virus, bloquear a los contactos y que haya vacunas para toda la población. Investigar y estudiar más que nunca, diremos, para evitar que pueda ocurrir una cosa como esta. Ya lo está alertando la OMS hace 15 días, así que creo que los líderes mundiales en sus temas deben charlar y, por supuesto, comprometerse en el monitoreo de futuras pandemias. Ahora vamos al tercer capítulo, si te parece, por el tiempo. Y tenemos más o menos 5 minutos, así que podés expresarte con tranquilidad. Es decir, vos hablaste ya, este es el capítulo del mundo. Mencionaste a Corea del Sur, a Japón, Singapur. Así que yo te dejo, Fernando, que vos te expreses con tranquilidad en estos 5 minutos que nos quedan de programa con respecto al resto de lo que pasa en el mundo. Bueno, actualmente, como estamos viendo en la información y en el seguimiento epidemiológico a nivel global, el mundo está viviendo una tercera ola, un aumento de casos significativos en todo lo que es la comunidad europea, y es muy importante el ejemplo de Reino Unido, ¿no? Reino Unido convirtió como estrategia dar una primera dosis de vacuna Oxford-AstraZeneca a gran parte de la población, tuvo medidas importantes restrictivas, y de esta manera, después de 3 meses duros de trabajo, han experimentado una disminución de los casos y también de la mortalidad en su país. No así el resto de Europa, donde hemos visto países como Alemania, Francia, España, en donde tienen aumentos exponenciales de sus casos. Y en este sentido, lo que hoy mencionaba anteriormente, estas variantes que han aparecido en el mundo, contarles que las variantes son acumulación de mutaciones que hace el virus para tratar de sobrevivir, dado que al intentar contagiar a personas que ya han tenido coronavirus, no logran infectarlas. Entonces, el virus es inteligente y busca de esta manera cambiar su forma de contagiar, ¿no? Cambia esta proteína S, y eso los países europeos lo están viendo como un gran peligro si llegan a prevalecer en sus países. Así que es todo un tema que hay que tratarlo, de la Organización Mundial de la Salud ya lo están anticipando. Este es el nuevo desafío, evitar que estas nuevas variantes, conocemos la de Reino Unido, fue la primera en aparecer en el mundo. Esta variante empezó a aparecer en septiembre en un condado del sur de Londres, y recién en diciembre, después de estudios retrospectivos de las muestras, la identificaron y le pusieron el nombre de variante Reino Unido. Luego emergió la de Sudáfrica, la de Río de Janeiro, la de Manaos, ahora hay una quinta variante que es la de California. Así que bueno, es un gran desafío para el mundo que estas variantes no se metan en nuestras ciudades, en nuestros países, y desplacen a la cepa original de Wuhan. Así que creo que ese es el gran trabajo o el reto que nos toca
a la comunidad científica y a los que trabajamos en epidemiología para evitar esta diseminación. Y el mensaje final, podemos decir, es que la sociedad nos dé tiempo para que podamos vacunar al 70% de la población y de esta manera poder controlar la pandemia. Este es, podemos decir, el objetivo más grande que debemos alcanzar. Te hago dos cosas. Lo de Brasil, lo de Manaus, ¿eso influyó, nos perjudicó a nosotros directamente? Tenemos informes en los últimos días y son preocupantes. En la ciudad de La Plata se han encontrado 7 o 8 pacientes o personas que tienen cepa, infección por variante de Manaus y donde no hay un nexo epidemiológico. Esto quiere decir que es probable que ya haya circulación comunitaria de la variante Manaus en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Claro. Esto preocupa mucho porque, ¿qué pasa? Estas variantes van a ir desplazando a la cepa original y pone en riesgo, ¿no?, todo lo que hemos trabajado en este tiempo con respecto a las vacunas y a los pacientes que ya son recuperados. Así que alerta máxima con respecto a esto. Y nos queda un minuto, si vos querés cerrar con algo que te parezca conveniente para la gente. Sí, siempre cuando tengo oportunidad de hablar en los medios, llamo a la sociedad para que en este tiempo, en estos meses que nos quedan de una lucha permanente contra el COVID, en esta segunda ola, lo hagamos respetando las medidas sanitarias. Usemos el barbijo siempre que estemos en un espacio cerrado con otras personas, distanciamiento social siempre en todo momento, higiene de mano frecuente y por supuesto el respeto de nuestras burbujas familiares, de trabajo y evitemos las reuniones sociales por lo menos en este mes y de esta manera nos va a ayudar al sistema de salud a poder atender a todas las personas. Te agradezco muchísimo, Fernando Achinelli, sobrino del amigo Pipo, por el cual yo tenía un profundo respeto y admiración porque era una gran persona y un hombre que fue amigo de sus amigos y amigo de los seres humanos en definitiva. Te felicito por lo que están haciendo. Te pido que sigan en esta línea y bueno, lo mejor para luchar contra esto que no estaba previsto y que no es difícil combatir muy fácil. Fernando, un abrazo. Muchas gracias gracias por la invitación y en este abrazo a todo el equipo de salud que está poniendo el pecho a esta situación. En el hospital de campaña, que todo el mundo habla maravillas. Así que en vos felicito a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerdan, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran. Como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Energía renovable para renovar nuestro compromiso.
Por eso en Toyota, como parte del Desafío Medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de lo que está ocurriendo, que sin duda alguna es más que preocupante, tengo que expresar mi reconocimiento y mi gratitud por la forma en que están trabajando en el hospital de campaña. Yo creo que han puesto todo lo que esté a su alcance para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Y este es un comentario que he recibido de toda la gente, de todos mis comprovincianos, porque estando acá, uno vio cómo se manifiestan y cómo se expresan con respecto a este tema. Dios quiera que prime la responsabilidad y sobre todo el sentido de defensa común para ir preservando en la mejor manera posible este tema. Espero que así sea y así me despido hasta el próximo programa, señor.